Ya, nos corresponde, como les comenté, el capítulo 16, ¿verdad? Entonces, si se deja de escuchar, por favor avísenme. Eh, y bueno, el capítulo 16 se narra que el llamado a una vida oculta. Eh, Como sabemos, el, el Señor, cuando comenzó a tratar con el... Ya, va, ok, un momentico aquí que tengo la computadora, se me están abriendo las cosas. Ok, el, cuando el Señor nos hace un llamado a la intercesión, muchas veces hace cosas que nosotros no entendemos. Y entre las cosas que muchas veces no entendemos es porque Dios está tratando con nuestro corazón, está tratando con las cosas que es necesario que depuremos, porque el día de mañana de seguro la vamos a necesitar. Entonces, hay situaciones donde tenemos que morir al yo, tenemos que morir al ego, tenemos que dejar que otros se lleven el mérito. Y bueno, en este capítulo, a Reese Howard, eh, exactamente fue el proceso por el cual Dios lo hizo pasar, ¿verdad? Dice que él estuvo, ¿cómo se llama? Lo llamó a ese tiempo de intercesión, ¿verdad? Entonces, pero también llamó a otro hombre, ¿verdad? A Gossett. Y aunque habían convertido en ese pueblo, habían convertido, mucha gente se convirtió a Cristo, ¿verdad? Eh, y la gente comenzó a dejar el licor. Fue tremendo lo que estos varones de Dios tuvieron que sacrificar, ¿verdad? Para eh, poder hacer la obra de Dios en su ciudad. Entonces, este, es impresionante cómo ellos comenzaron a atar el hombre fuerte y robarle sus bienes. El hombre fuerte que estaba atacando esa ciudad. Y una de las cosas más terribles que tenía es que lo tenía esclavizado por la bebida. Y, y para nadie es un secreto que el, la bebida es una enfermedad que siempre está latente. Por eso es que las personas cuando pasan al programa de Alcohólicos Anónimos, ellos dicen que es un día a la vez y, y pueden tener 1, 2, 5, 15, 20 años y basta que tomen otra copa y otra vez vuelve el vicio, porque es algo extremadamente fuerte. Sin embargo, esta ciudad está esclavizada por la bebida. Y, y una de las cosas que uno puede ver en medio de la intercesión, del trabajo que lo mande ser Dios a uno, es que tienen sus tiempos. Muchas veces nosotros oramos y pensamos que los tiempos de que nosotros comenzamos a orar, ya eso se va a cumplir de inmediato. Y no es así. Por lo menos en este caso, ellos dicen que por lo menos fue un trabajo que hicieron durante 3 años. Un trabajo de intercesión que se hacía después del trabajo cotidiano que ellos tenían, su trabajo laboral, secular. Eh, Tuvieron 3 años y dice que Howard en esos 3 años duró todos los días yendo a la misión. Y eran 5 reuniones a la semana, ¿verdad? Y dos la usaba para visitar.
imagínate el trabajo que ameritaba, y no es como se pudiera hacer ahorita. Era un trabajo que el tipo trabajaba en la minería, pero después en la tarde el hombre caminaba los 3 kilómetros para poder hacer este trabajo. Entonces, una de las cosas que me llamó mucho la atención era que él aprovechaba el tiempo, sobre todo el tiempo para poder intimar. Dice que no habían, eh, ¿cómo se llama? Condición ambiental que lo detuviera, independientemente si había una nevada, si llovía, si había calor, él iba. O sea, era algo que era un compromiso que no era con las personas, era un compromiso que él tenía con Dios. Y siempre se hacían las reuniones, siempre estaba pendiente del rebaño. Entonces, este, dice que había una convención, la convención del Hamburgo, la, la cual hizo que se diera por la conversión que hubo en ese pueblo. Era impresionante porque era mucho la cantidad de licor que se enviaba a ese pueblo. eh, y, y tal fue la conversión, porque imagínate que para allá enviar 2 vagones y un carro cargado de licor. Y, y dice que después de la oración y la intercesión de ellos por años, eso fue menguando. eh, y cuando ocurre esta convención, resulta ser que en ese pueblo solo se enviaba eh, un medio carro. Entonces, este relato me hizo acordar creo que se llama Almolonga, si no me equivoco, que eso queda en Honduras. Y podemos ver que es una historia palpable de este tiempo, ¿verdad? Que en Almolonga habían más bares que, que cualquier otro tipo de negocio. Era un pueblo que estaba totalmente inmerso en el alcohol, en la brujería, y, y fue a través de la intercesión, ¿verdad? De, en este caso de un pastor que eh, llevó a la bruja más permanente de ese sector a convertirse a Cristo. Y después de eso fue una cadena en espiral que llevó a que todo el pueblo se fuese convirtiendo. De hecho, hoy en día en Almolonga es uno de los sitios donde los frutos son impresionantemente grandes. Eh, es algo asombroso, pero la palabra dice que él sanaría la tierra. Y eso es lo que está ocurriendo en Almolonga, pero porque hubieron hombres y mujeres que se levantaron a orar, a interceder, a guerrear por esa ciudad. De hecho, ahorita, según estuve investigando, prácticamente la cárcel que hay, ¿verdad? De la estación de policía, prácticamente es un museo, porque creo que el 98% del pueblo es cristiano. Entonces, podemos ver que no solo en el tiempo de Rhys Howell, sino que en este tiempo también está sucediendo. Una de las cosas donde nosotros tenemos que cambiar el panorama que vivimos es a través de la oración. Y estudiando este pasaje me acordé que hace ya bastantes años, eh, en este país había una declaración que era patria, socialismo o muerte, ¿verdad? Pero era una declaración que estaba sobre la nación, una declaración de muerte sobre la nación. Y yo recuerdo que en los inicios aquí en mi Valencia,
nosotros comenzamos a tener los tiempos de intercesión. Cuando eso nosotros vivíamos en un sector aquí que se llama La Comaca, que es a las afueras, este, como del casco principal. Es algo más más rural, esa zona. Y yo recuerdo que la intercesión la hacíamos a las 3 de la mañana allá. Todos los hermanos de diferentes puntos de Valencia, agarramos el carro en la madrugada y a las 3 de la mañana ya estábamos en la iglesia intercediendo. Y en ese tiempo, nosotros, una de las, eh, nos dimos cuenta de esa declaración de muerte que había sobre nuestra nación y nosotros comenzamos a orar, interceder y nosotros orábamos de lunes a viernes a las 3 de la mañana. Entonces, eso fue un trabajo que se fue haciendo día a día y se oraba porque fuese revocado ese decreto de muerte, que fuese revocado esas palabras de maldición sobre nuestra nación. Y, y bueno, eso tuvimos una oración constante alrededor de un año, me acuerdo yo. Pero ¿qué pasó? Llegó un momento donde, como tú has conocido, al presidente le dio eh, fue afectada su salud y eh, precisamente por el poder de esa declaración y por malas decisiones que tomó, que no es el punto en este caso, pero ¿qué pasó en ese momento? Como al año, vimos como el decreto de muerte fue cambiado y después se cambió patria, socialismo y vida y que se iba a vencer. Entonces, ese pequeño cambio eh, comenzó a afectar la nación, ¿verdad? Eh, Ustedes se ponen a sacar cuentas hoy en día, primero ese decreto de muerte que cesó y eso fue una victoria que nosotros pudimos experimentar del fruto de la oración constante. Entonces, podemos ver que esto eh, hace que el mundo espiritual sea transformado y por ende el mundo físico es afectado. Entonces, son cosas que la práctica nos lleva a que eh, seamos constantes, ¿verdad? En esa oración. Porque yo recuerdo que en esa época podíamos orar por todo, pero ese decreto, todos los días se oraba por eso. Porque es que había que cambiar ese decreto de muerte que había sobre la nación. Eh, y ustedes se ponen a ver, y hoy en día, yo me acuerdo que hace muchísimos años, eh, el, la cantidad de muertos que había en esta nación era algo impresionante. Estamos hablando que un fin de semana normal eran eh, 20 muertos, pero si era quincena podía llegar hasta los 40 muertos. Y llegó un punto donde nosotros como venezolanos no, nos acostumbramos a esas cifras y ya no veíamos personas, sino simplemente veíamos cifras. Y eso era algo alarmante. Yo recuerdo que en esa época yo estaba empezando esta parte del Messenger y yo tuve una amiga que conocí por internet que era argentina pero vivía en Medio Oriente y, y ella, yo le preguntaba que cómo hacía ella ya, que era un país tan peligroso por el terrorismo, etcétera, etcétera, por la guerra. Y ella me dice que era más peligroso Venezuela porque a pesar de que ellos estaban en guerra, por lo menos el último mes habían muerto 2 personas, pero por accidentes de tránsito, y estaban en guerra. Y nosotros aquí, ese mes, yo creo que llegamos a tener casi 50 muertos. Entonces, era algo tremendo que estaba ocurriendo en la nación, y nosotros no nos habíamos dado cuenta. Las personas afuera sí veían esto de una forma extremadamente alarmante. Entonces, en cambio, eso cambió. Gracias a Dios, por lo menos en este tiempo, es algo que no, mm,
cesó, gracias al Señor. Entonces, podemos ver cómo la oración transforma todo nuestro entorno, todo el ambiente. Ahora, ¿fue nuestro tiempo? No. Nosotros duramos orando un año, un poquito más de un año, y fue donde vimos la respuesta. Cambió el decreto, pero le voy a decir algo, la situación continuó. Sin embargo, paulatinamente eso fue cambiando también con el tiempo. Entonces, nosotros como guerreros, en este tiempo de oración, mm, tenemos que ponernos en la brecha porque estamos en unos meses que viene un cambio de gobierno, bien sea que continúe o que salgan los que están. eh, Recordemos que Dios es el que pone y el que quita, pero nosotros debemos orar porque se haga la voluntad de Dios sobre esta nación, que realmente gobierne las personas que Dios quiere que gobierne. Entonces, este, así como decía Howell, que él decía que ellos tenían un único enemigo y el único enemigo que tenían que vencer era el diablo mismo. Entonces, nosotros en esta época tenemos un mismo enemigo y, y es Satanás y las obras que está haciendo en esta nación. Por eso que tenemos que orar para que se cumpla la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Y que este, se pueda cumplir el propósito de Dios en esta nación. Entonces, este, eh, si ustedes se ponen a ver en la historia de Howard, eh, el hombre hizo un trabajo, me dice la dificultad que tenía, caminaba 3 kilómetros de su trabajo al sitio, era kilómetro y medio de ida, kilómetro y medio regresando, a pie, orando, pero el hombre agarraba esos tiempos de intimidad y, y para la época, me pareció algo curioso porque para la época el, el que un hombre estuviese sin sombrero era algo vergonzoso. Y, y dice que él cuando entraba en ese tiempo de intimidad con Dios, este, el hombre se quitaba el sombrero, ¿verdad? Cuando había un tramo que era muy solo, y él en ese momento se quitaba el sombrero en reverencia a Dios, porque él sabía que iba a estar en la presencia del Señor. Entonces, él lo comenzó a hacer así por reverenciar a Dios mientras él estaba eh, orando, ¿verdad? Eh, y este hábito aparente que era, si lo podemos decir ahorita, es algo, para nosotros puede ser algo tonto, para esa época era algo muy importante. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu? Eh, Fue hacerlo morir a la influencia pública, dice el escrito. Entonces Dios comenzó a tratar a este intercesor eh, en, en el ego, en cómo lo veían los demás. Eh, Porque muchas veces el trabajo de un intercesor no es algo que va a ser público, no es algo que va a ser recompensado, porque por lo menos cuando, como le decía yo en el principio, cuando ese decreto de muerte cambió, oye, nosotros nos gozamos, nosotros nos celebramos, pero resulta ser que nadie sabía que nosotros estábamos haciendo eso, sino creo que en esa época éramos como 15 personas más o menos, que fuimos constantes todo ese año orando a partir de las 3 de la mañana. Entonces nosotros comenzamos la intercesión a las 3 y era de 3 a 6 de la mañana. Y ya a las 6 de la mañana cada quien se iba a sus labores, a buscar a los muchachos, a llevarlos al colegio, cada quien se iba por su trabajo. Era algo sacrificado, sí, porque todos laborábamos, todos teníamos actividades, responsabilidades, sin embargo, tomamos el tiempo de la madrugada para meternos con el Señor, buscar el rostro del Señor, eh, ¿cómo se llama? Confrontar las tinieblas. Y, y vimos la victoria, pero
lo celebramos nosotros nada más, nadie se enteró de eso. Entonces, muchas veces el, el trabajo que se hace aquí, eh, como dice el dicho por ahí, pasa sin pena y sin gloria, porque es que nadie se entera. Pero lo importante es que el intercesor tiene que estar consciente que él es un intermediario, ¿verdad? Es el que se pone eh, en la brecha por personas que no saben cómo hacerlo, que no tienen el llamado, porque para esto hay que tener llamado. Entonces, vemos que el, el Señor hizo cosas maravillosas con Howard y lo llevó ¿cómo se llama? Primeramente trató con su vida, ¿verdad? Y fue que él le exigió, el Espíritu Santo le exigió que él se quitara el sombrero, pero no solo en esa parte donde nadie lo veía, sino que se comenzara a quitar el sombrero, este, precisamente en el pueblo, en la ciudad donde ellos vivían, que esto era algo sumamente vergonzoso para el hombre que no tenía un sombrero en su cabeza. Eh, Como le digo, puede sonar algo tonto, algo trivial, pero para la época, para la costumbre de la época, era algo muy, muy delicado. Este, entonces el Señor hizo que él se expusiera. ¿Por qué? Porque de paso ellos eran una familia muy respetada por la ciudad y el no llevar sombrero era una calamidad. Entonces, pero comenzó a tratar con el ego de este intercesor. Comenzó primero a poner a prueba su obediencia, ¿verdad? Porque muchas veces Dios nos va a mandar a hacer cosas que nosotros no entendemos, este, no comprendemos en el momento, pero todo tiene un propósito. Primeramente Dios trata con nosotros, trata con nuestro ego, trata con nuestro orgullo, con nuestra altivez, con nuestra arrogancia, con nuestra dependencia. Dios comienza a orar con nosotros porque es necesario que nosotros comenzamos a ser delastrados de cosas que venimos trayendo, así tengamos mucho tiempo en el Evangelio, así seamos personas que hemos sido llamados a la oración. Inclusive los que son llamados a la oración, Dios los procesa mucho más. Eh, y esto no es para temer, sino para entender que como el buen oro, debe ser pasado por un crisol y llevar mucha candela, porque cuando el oro pasa por la candela, él suelta sus impurezas. Por lo menos en mi caso, mi papá fue orfebre y yo recuerdo que mi papá agarraba el oro, lo fundía en ese crisol, pero eso llevaba candela. Y yo recuerdo que el oro la superficie se ponía negra. Mi papá agarraba una pinza, golpeaba la pieza y esa parte negra se caía, esa escoria caía. Pero ¿qué hacía papá? Otra vez lo volvió a meter el crisol y le volvía a echar candela. Y así ese proceso, dependiendo del oro, dos, tres, cuatro veces. Hasta que ya lo que quedaba en el crisol era oro puro, un oro amarillito, bien bonito, que por más candela que le echaban no salía ninguna impureza. Entonces, cuando ya el oro estaba totalmente amarillo, yo recuerdo que mi papá decía, ahora sí es un oro de 24 quilates. Entonces, muchas veces Dios nos va a pasar por procesos porque es necesario que quitar esa escoria. Ahora, eh, por lo menos en el caso de mi papá trabajaba mucho con oro roto. Oro roto eran las piezas de oro, una cadena, zarcillos, anillos, bien bonitos. O sea, eran cuestiones que empeñaban, la gente no sacaba y después las tiendas de empeño la vendían. Eso le llamaban ellos oro roto. Y eran piezas muy bonitas y nuevas, pero habían cadenas, había pulseras, pero mi papá en esa época, él hacía anillos, zarcillos, entonces él tenía que fundir eso para poder hacer una pieza nueva. Pero sin embargo, a pesar de que eran piezas ya trabajadas, él le sacaba escoria a eso, ¿verdad? Entonces,
este, así Dios hace con nosotros. Dios comienza a procesarnos porque Él necesita un oro 24 quilates de nosotros para poder moldearnos y hacer una pieza aún mejor, ¿verdad? Entonces, muchas veces Dios nos va a pasar por ese crisol, primeramente a nosotros. Y, y ¿cómo se llama? Eso va a hacer que seamos una herramienta adecuada en las manos de Dios. Entonces, otra de las cosas que me llamó aquí la atención, este, que cuando ya el hombre, este, Dios lo hizo pasar por la vergüenza, por el Espíritu Santo lo hizo pasar por la vergüenza de pasearse en la calle sin sombrero, porque estaba trabajando directamente con su ego, con su orgullo. Eh, y llegó la hora de ir a la misión. El Espíritu Santo le dijo que no debía ir a menos que obedeciera. Bueno, el hombre este, tuvo sus luchas, ¿verdad? Oraba, intercedía de rodillas, eh, porque no era algo fácil para él. Entonces, sin embargo, el hombre fue obediente, este, a pesar de que era una persona de influencia, que todo el mundo lo veía, eh, era inevitable que el hombre saliera a la ciudad y la gente no se percatara que él estaba, porque era una persona muy respetada en la ciudad. Eh, Acuérdense que se habían convertido muchísimas, pero muchísimas personas en ese pueblo a través de el, lo que él había hecho. Entonces, este, pero el Señor hizo pasarlo a él porque eh, él dijo en un momento que soy un esclavo de amor y tú me sacarás del apuro, ¿verdad? Porque para él era un apuro, pero reconocía que era esclavo del Señor, ¿verdad? Y, y ve que la expresión que él soltó es que soy un esclavo de amor, ¿verdad? Y, ajá, lo hace pasar por todo este proceso, eh, ve lo importante que era para la época, eso que un día él iba a salir y antes venía bajando las escaleras de su casa y la mamá enseguida salió corriendo, agarraba un cepillo y limpiar el sombrero porque era impensable que la gente saliera sin sombrero. Pero era el proceso por el cual tenía que pasar eso, porque este, eso es como que el Señor de repente nos diga, mira, tienes que ir al centro de la ciudad, pero este, tienes que ir sin camisa. En la actualidad nosotros veíamos eso extraordinariamente vergonzoso, que nosotros saliésemos así. Más o menos eso es lo que significaba en esa época salirse sombrero. Entonces, él fue un papel muy importante para esa ciudad. Este intercesor hizo lo que tenía que hacer, que fue obediente. Y todo el mundo pensaría que, bueno, iba a empezar el ministerio y por ser tan obediente, este, él, Dios lo iba a colocar en eminencia, ahí en esa ciudad, pero sin embargo, usó a un amigo que él tenía, ¿verdad? Este, eh, el Señor pensado llevarlo a un nivel mucho mayor, ¿verdad? Pero en el momento lo que él hizo fue que utilizó a un ataque, eh, o vino un ataque del enemigo sobre un amigo que él tenía muy especial, un ayudante en la misión. Este, Eran personas, dice la historia que ellos eran personas que se amaban mutuamente, que era uno de esos hermanos entrañables que nosotros siempre tenemos. Este, y la admiración que tenía Howell por esta persona, él decía que era una de las personas más
eh, más encantadoras que podía haber conocido, y que era como Apolo, pues, era elocuente, era poderoso en las escrituras, pero el enemigo por medio de algunos creyentes comenzó a decirle que mientras permaneciera con Rick Howell, él no iba a poder crecer, ¿verdad? Entonces ve que ahí comenzó a, a trabajar con el ego de esa persona, pero Dios lo permitió porque también tenía que tratar con Rick Howell, ¿verdad? Entonces, este, ¿qué hizo Dios? Dios dice que para ese ataque que había sido serio en contra de su amigo, él dijo que él sería la única persona que podía salvar al amigo, ¿verdad? Eh, y dice que la única manera de hacerlo es dándole lo mismo que el enemigo le dice que nunca podía conseguir. Entonces, este, el, el enemigo comenzó a tratar en la vida de este hombre, ¿verdad? Y, y prácticamente se hizo al liderazgo de, de la misión, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Dios con Howard? Dijo, retírate a la sombra y sé su intercesor. El hombre comenzó a interceder por, ¿cómo se llama? El hombre comenzó a, ya va, ¿me escuchan? ¿Aló? Amén, amén. Ah, ok, sí, porque Amén. se me había apagado el teléfono. Entonces, Howell eh, comenzó a orar por su amigo, a interceder como nunca por su amigo, pero Dios este, no le dio el lugar de privilegio, sino que más bien lo colocó a que orara por él en la intimidad y que se convirtiera en su intercesor. Entonces, y le decía, ora para que la misión tenga un éxito aún mayor en las manos de ese amigo que en las tuyas. Entonces, estamos hablando que era un hombre que había sacrificado mucho, ¿verdad? Para, este, que había convertido a medio pueblo prácticamente para que, en ese momento, el mérito se lo llevara otra persona, porque el sacrificio, mucho del sacrificio lo había hecho él. La exposición pública que Dios le permitió pasar, lo había hecho Howell. Pero sin embargo, él dijo, ora por él, pero él es el que va a llevar ahora este, el ministerio y ora para que sea mejor que lo que tú has hecho. Entonces ahí comenzó a tratar directamente con el orgullo de Howell. Eh, Esto me hizo acordar eh, dos anécdotas, ¿verdad? Eh, una, eh, una anécdota fue una vez escuchando al pastor David Jeremiah. Él narraba una historia, ahorita no recuerdo exactamente en qué ciudad de Estados Unidos fue, eh, pero fue algo similar. Y era que el hombre este, comenzó a predicar, comenzó eh, a ganarse gente, las campañas eran multitudinarias, era impresionante lo que él estaba haciendo. Y el hombre se esforzó mucho por esa ciudad y comenzó a tener el respaldo de Dios en muchas de sus actividades. Y cuando ya estaba, se puede decir que su ministerio despegó, que ya eran cientos de personas, eh, creo que ya se habían convertido como 1.000, 2.000 personas y la cifra seguía creciendo, pero era por un trabajo que ese hombre había hecho en esa ciudad tremendo. Igual, el tipo no tenía descanso, todos los días iba, todos los días. Y resulta ser que este, de repente a la ciudad llegó otro predicador. Y resulta ser que el trabajo que al primer hermano le había costado, creo que alrededor de 3 años, 4 años,
de convertir a esa cantidad de gente, creo que eran 2.000 personas, algo así, 2.000, 3.000 personas. Resulta ser que llega esta otra persona a la ciudad y a través de él se comienzan a convertir este, como 1.000 personas al día. Y el ministerio que fue logrando fue algo abismal. O sea, lo que a aquel le había costado años, a este le costó semanas. Y el hermano comenzó a tener esa lucha con Dios de que, Señor, pero si yo tengo años trabajando, yo tengo años orando, yo tengo años esforzándome, porque Él viene y tú lo respaldas y yo que tengo tanto tiempo en esta ciudad esforzándome, yo no tengo eso. Entonces, en medio de su altercado con Dios prácticamente, Dios le dijo, bueno, ahora yo quiero que ores por Él, que a Él le vaya bien. Y él dice que eso fue una lucha tremenda para él, este, que inclusive mucho de la membresía que él tenía se fue con este predicador. Entonces, tuvo que orar para que el hombre pudiera cambiar, perdón, orar para que el hombre le fuese mejor. Entonces después Dios le dijo, le hizo entender que el propósito eran las almas, no el ego de nosotros. No es lo que nosotros podamos hacer, sino que se tenían que concentrar en rescatar las almas y que él era soberano y él hacía como quería. Entonces ahí entendió lo minúsculo que somos delante de Dios y que Dios es el que toma las decisiones. Y, y resulta ser que como Dios trabaja de formas misteriosas, él al hombre le comenzó ahí, pero tan bien que llegó un punto donde ya el hombre no tenía la capacidad de poder recibir a esa gente. ¿Y qué pasaba? Que automáticamente las demás congregaciones comenzaron a llenarse, comenzaron a crecer, comenzaron ¿cómo se llama? La membresía de todos y comenzó a subir. Y después, al cabo de unos meses, la propia iglesia de él ya era igual o un poco más grande que la que tenía este predicador que había llegado a la ciudad. Entonces vea de la forma que trabajó Dios. Entonces, este, aquí en Valencia pasó lo mismo. Hace unos años atrás, hace exactamente unos 17 años, yo recuerdo que el boom del Evangelio Cambia, de la iglesia Maranata, aquí en Valencia, era impresionante porque era una iglesia que era netamente evangelística. Y yo recuerdo que en esa época habían celos ministeriales. Mucha gente se enluchaba por el crecimiento que tenía el Evangelio Cambio. Y, y ¿cómo se llama? Eh, de hecho, yo vi hasta peleas entre hermanos por ese tema. Eh, que unos, no, que ellos evangelizan, que, no, que ellos se ganan a las personas que uno está trabajando y tal. Y bueno, eso era una pelea siempre, muy recurrente, que yo veía con hermanos de otra congregación, pero también con hermanos de la congregación donde yo estaba. Y había una lucha contra ese hermano que estaba, el, el ministerio del pastor Bertucci en esa época. Entonces yo recuerdo que yo me acordé de esta historia que les acabo de narrar y yo dije, oye, es verdad, no tenemos que orar, no por celo, tenemos que orar es porque a él le vaya excelentemente bien, porque está haciendo un trabajo que Dios le mandó, era salir a evangelizar a toda la ciudad. Y recuerdo que los sábados aquí en Valencia, en todos los sectores, habían movimientos del Evangelio Cambia, haciendo obras de teatro, haciendo confesión de fe. Pero ¿qué pasaba? Que la iglesia no era lo suficientemente grande para llegar a abarcar la cantidad de gente que ellos evangelizaban. Pero entonces yo recuerdo que en los evangelismos que ellos hacían, ellos lo que le decían era que se congregaran en iglesias más cercanas que tuvieran ahí. Entonces, ellos, después la gente entendió que esa gente que ellos se ganaban
los beneficiaron eran las iglesias locales. Entonces, este, después eso cesó, por lo menos ya en la ciudad el Evangelio Cambia no tiene ese poder de convocatoria que tenía en esa época en cuanto a evangelismo, aunque ellos lo siguen haciendo, pero no era como era en esa época. Pero ¿sabes qué? Mucho del evangelismo y de las oraciones de fe que se hicieron en esa época, este, es que ha llevado a muchas de las personas que se están congregando hoy en día en las diferentes iglesias de la ciudad. Por eso es que eh, nosotros tenemos que entender que esto no es algo eh, para nosotros vanagloriarlo. Esto es algo para entender que la gloria y la honra siempre, siempre se la va a dar el Señor, se la va a llevar el Señor. Y este, como decía aquí, si mi meta en la vida era hacer la voluntad de Dios, entonces podía decir que de una forma u otra el gozo sería el mismo. Eh, Dice que le ayudó en esta ocasión el testimonio de Madame Guyon, donde el proceso de santificación se veía claramente. Dice, aún en su celda, pues estuvo presa, decía, no pido nada sino tu perfecta voluntad en mí. Entonces, es entender de que Dios nos está llamando a hacer cambios en nosotros, eh, y, y uno de los cambios es que es fácil pararse a las 3 de la mañana, ¿verdad? A ¿cómo se llama? Perdón, a las 4 de la mañana, bueno, hay que pararse a las 3 y recibir este tipo de instrucción. No es fácil, no es sencillo. Eh, Nosotros estamos perdiendo horas de sueño, estamos sacrificando nuestra comodidad. Sin embargo, esta preparación va a tener un resultado, va a tener ¿cómo se llama? Una transformación en nosotros, pero también en el entorno. Y nos está edificando para una gran misión, ¿verdad? Y esa gran misión es la gran comisión, que es ganar alma, ¿verdad? Y entonces por eso nosotros debemos orar por nuestro ministerio, pero orar por también por lo que nosotros veamos que son más efectivos, porque al ellos ser más productivos, ayudan al reino y indirectamente ayudan a que nuestras congregaciones aumenten. Y recuerden que para que el Señor regrese, se tiene que cumplir la palabra que dice que este evangelio tiene que ser predicado a toda criatura. Eh, ¿Que eso está más cerca? Sí, está mucho más cerca. Con el Internet ahora se llega a lugares donde antes no se llegaba. Eso quiere decir que la expansión del Evangelio en esta época es aún mayor. Entonces, este, recuerde que hay, dice aquí, él le dijo, Howard le dijo, quiero que la misión llegue a convertirse en un éxito mayor a través de ti. Lo que fue, eh, lo que fue por medio de él mismo, ¿verdad? Entendió que Dios le había dado, lo encomendó, ¿verdad? Que Dios lo encomendó a que fuese un intercesor a tiempo completo por ese amigo. En nuestro caso, nosotros tenemos que eh, buscar el rostro de Dios y que Él nos direccione a esa oración, las que nosotros tenemos individuales, a las que nosotros tenemos como congregación, pero sobre todo en este tiempo Dios está demandando ese remanente que ore por esta nación. Eh, eh, la palabra dice que para que nosotros podamos vivir tranquila y reposadamente, tenemos que orar por nuestros gobernantes. Y muchas veces esa es una oración que está en segundo plano. Y, y en este tiempo nosotros tenemos que orar por lo que Dios va a hacer, por el de repente de Dios sobre esta nación. Eh, no es un secreto para nadie el éxodo masivo que han tenido los venezolanos. Este,
Y yo sé que como muchos, todos quisiéramos que nuestros familiares, amigos regresaran de nuevo al país, ¿verdad? Porque sabemos que ha sido un proceso para los que se fueron, pero también ha sido un proceso para los que nos quedamos. Sin embargo, todos quisiéramos que nuestros familiares y amigos estuvieran cerca. Pero para que eso ocurra, tienen que estar las condiciones, en nuestro país tienen que ser las condiciones idóneas. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que interceder por nuestra nación, orar por nuestra nación, meternos en la brecha por nuestra nación. Entonces, en este tiempo hay un tiempo donde nosotros tenemos que orar por estas elecciones, orar eh, porque Dios ponga en nuestro corazón realmente cuál es la persona por la cual se debe votar. Eh, que Dios ponga ese, ese, ese querer, ¿verdad? Esa acción del voto en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que se cumpla la perfecta voluntad de Dios, que es el poner, el quitar o el poner eh, gobernante, ¿verdad? Entonces, si el Señor quiere que permanezca, permanecerá el que está. Si Dios quiere que se vaya, se irá. Entonces, pero esa es la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos que ser copartícipes de eso, haciendo nuestra parte. Una, inevitablemente ejerciendo el derecho que todos tenemos, ¿verdad? Pero sobre todo, buscando la dirección de Dios para que la persona que nosotros escojamos sea la que Él quiere que haga el cambio. Entonces, es un tiempo crucial que, que ya se avecina, ya yo creo que será, creo que es un poquito menos de 2 meses ya, mes y algo, que falta para eso. Este, entonces, y, y por lo menos en nuestra nación, yo creo que estas van a ser las elecciones más atípicas de, de toda la historia. Entonces, nuestro deber como intercesores es orar, orar para que se pueda cumplir la buena y perfecta voluntad de Dios sobre nuestra amada nación. Entonces, bueno, con esto concluyo. Le damos gracias al Señor por este tiempo, damos gracias al Señor por este tiempo de aprendizaje, este tiempo donde el Señor nos dice que debemos ser procesados, que debemos menguar en nuestro yo para que crezca Él, sabiendo que hay muchas de las cosas que vamos a hacer que la gente ni siquiera se va a enterar, pero lo más importante aquí es que nosotros tenemos que entender que el que se va a enterar, el que nos va a recompensar, el que se va a alegrar va a ser el Señor. Entonces, porque el llamado que cada uno tiene en la intercesión se va a cumplir y nosotros vamos a hacer la buena voluntad de Dios en nuestra vida y vamos a ser instrumentos para que otros puedan llegar al Señor, para que otros puedan permanecer en el Señor, para que ocurran cambios en nuestro sector, en nuestro barrio, en nuestra organización, en, en nuestro estado, pero sobre todo en esta bendita nación Venezuela. Entonces, mis hermanos, les bendigo, bendigo sus vidas, eh, que Dios les dé mayor sabiduría, mayor entrega, mayor compromiso en la oración, en la intercesión, en la guerra, y que este, Dios les muestre grandes cosas para este tiempo. Les bendigo. Amén, gloria a Dios, porque lo que el Señor quiere es que dispongamos nuestra voluntad para que Él viva en nosotros. Y bueno, nos preparamos para el tiempo de devocional. Si alguno quiere participar en una palabra, compartir tu, tu testimonio. Amén. Oye, me gocé la escuela. A pesar de que me estoy preparando para el retiro, entre una cosa y otra, me gocé la escuela. Creo que definitivamente Dios está haciendo algo hermoso. Y bueno, hoy ha usado a nuestro amado mentor Alonso Vaca, que no les dije en la introducción,
pero mi amado Alonso, bueno, mi pastor Armando Vaca tiene un equipo de intercesión. Tiene un horno ahí en mi van, un equipo de intercesión. Este, y una de las cosas que me llamó la atención es que mi pastor en una oportunidad nos hablaba en un discipulado de que a veces los intercesores se desvían en esta búsqueda de Dios. A veces nos ponemos muy, no recuerdo la palabra que usó, pero o sea, tendemos a desviarnos de la doctrina si no nos cuidamos, pues. Y entonces él le dio la responsabilidad al mentor Alonso para que los esté discipulando. Y bueno, él es un guerrero más allí, es un intercesor, es un hombre de guerra, es un hombre que estudia la palabra. El mentor Alonso Vaca es un hombre que Dios lo usa en la guerra espiritual. Y me animé a invitarlo, que estuviera con nosotros, que compartiera con nosotros esa experiencia, porque él se codea a diario con esta gente, está ahí, entra en el horno, mira, vengan acá, no se me desvíen por aquí, no se me desvíen por allá. O sea, le toca una tarea titánica. Y de repente no sé, que ahí hay gente de fuego encendido, y cuando él entra, me imagino, yo nunca he estado, pero me imagino que, oye, nosotros aquí estamos encendidos y tú vienes aquí. O sea, no le toca fácil. O sea, le toca ubicarlos, pues. Y muchas veces nos hace falta eso. Nos hace falta que nos ubiquen, pues. Y fíjate esa tremenda palabra de hoy, que bueno, está en el libro que estamos analizando, pero que también la persona que lo analiza es fundamental que haga un buen estudio. De verdad que bendigo tu vida, bendigo su vida, amado. Y como dice nuestra amada Samantha, que nos está apoyando en el equipo técnico, ¿verdad? Que excelente trabajo. Vamos a pasar al devocional, pero me gocé muchísimo y estamos dando un paso más. Alonso, esta es tu casa, esta es otra herramienta aparte del devocional que está abierta y está a tu disposición, amado mentor. Amén, hermano, amén. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un privilegio, como siempre digo, es un privilegio de parte de Dios, y siempre es bueno seguir creciendo en el Señor, porque cuando enseñamos aprendemos más.